Mire, yo me quedo pensando en sus palabras sobre a quién fue que le dio la orden el presidente Petro, si al de la UNP o el comandante de la policía. Porque yo sí quiero hacer una denuncia sumamente grave, señores senadores, de lo que está haciendo el presidente Petro. Les leo el tuit del Espectador, ahí lo pueden ver, que dice: senadores de la Comisión Séptima presentaron impedimentos adelantándose a una posible recusación que podría dejarlo sin voto. Y les quiero leer el tuit que pone el presidente de Colombia para vergüenza de todos nosotros. Las bandas poderosas se protegen a sí mismas con la corrupción. Romper los vínculos de secciones del Estado con el crimen es la principal política de seguridad. Orden impartida en el Consejo de Seguridad de Montería para la región Caribe Occidental. Yo creo que esto es muy grave, presidente Nami. O el presidente Petro rectifica esta información y diga que se le fue citando un tuit que no tenía que ver, o que nos explique por qué está tratando los senadores de la Comisión Séptima de bandas criminales y de corruptos. Creo que este es un tema sumamente grave y que pone de presente el hostigamiento al que vienen siendo sometidos el senador Pinto, la senadora Norma, el senador Alirio, el senador Honorio, la senadora Berenice, la senadora Lorena. Yo creo que esto es muy grave, señor presidente. Y yo sí exijo que nos den una explicación de por qué el presidente está tratando de corruptos a quienes firmaron la ponencia en contra del proyecto de salud. Porque permítame decirle lo siguiente: el problema del proyecto de salud no es si queremos o no una reforma a la salud, como lo han dicho aquí mentirosamente los del pacto. Hemos presentado varias reformas, lástima que ellos no leen nada. Es que creo que no se leen ni los proyectos que presentan, porque es que ese es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Usted se imagina el problema de tener una red de salud construida por la politiquería? Si hoy se quejan de la integración vertical de las EPS, imagínense lo que va a ser los hospitales y las clínicas de los políticos locales para atender a la ciudadanía en las propias clínicas del sobrino o de la hija. Imagínense lo que es cuando los hospitales públicos son los fortines de la burocracia, entregarle toda la plata de la salud. Yo vuelvo a insistir en mi reto al presidente Petro: prohibamos el cambio de EPS y ponemos a competir la nueva EPS contra las EPS privadas, y que los ciudadanos vean cuáles son los resultados. Porque ahora sale Aldo Cadena a decir que no le alcanza la plata a la nueva EPS, y que no le alcanza, y que perdieron 400.000 millones, senadora Angélica Lozano, 400.000 millones. Y entonces él dice que le tienen que dar una UPC diferente a la nueva EPS que a las privadas, cuando en realidad las privadas son las que tienen los enfermos crónicos, como los diabéticos, los hipertensos, que valen todavía más que los que tiene la nueva EPS. Entonces yo creo que este debate hay que darla con cifras y con argumentos y sin estigmatización, porque lo cierto es que nosotros tenemos un buen sistema de salud, así les duela. Uno podrá decir: ah, pero ¿cómo serán de malos los del resto del mundo? Pues imagínense, ahí lo vimos en Perú y en Ecuador, cómo la gente durante la pandemia se moría en las calles, mientras los colombianos todos no solamente fueron vacunados, sino atendidos debidamente por el sistema. De manera que aquí no nos pueden seguir cañando con mentiras. Pero yo quiero hablar de un tema en el que estábamos ayer, lo de la constituyente. Lo primero es que yo sí quiero recordarles una cosa, porque es que en este país nos dicen demasiadas mentiras. Este país, que tiene como una deformación mental por darle gusto a la criminalidad, nos impuso la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Ojo, senadores! Porque es que esto ya no lo han hecho. ¿Y saben quién es el primer perjudicado? El Congreso de la República de Colombia. Ustedes saben que ese Congreso que tilda a la izquierda de que era un Congreso ilegítimo, que nadie en Colombia... Yo quiero contarles estas cifras. El Congreso de 1990 fue elegido con 7.600.000 votos, una participación del 55% de los colombianos. Y nos impusieron la constituyente. ¿Sabe cuál fue la participación de la constituyente, senador Mauricio? Menos del 27%. Votaron 3.600.000 colombianos. Y lo llaman la gran revolución y la búsqueda nacional por un acuerdo. Mentira. Nuevamente nos imponen las minorías. Pero los del M19 no están contentos, porque no les basta que este país haya hecho el sacrificio de tumbar la Constitución para que ellos se sintieran incluidos, sino que ahora hay que tumbar nuevamente la Constitución del 91 para hacer una nueva. ¿Y cuál es el argumento? Yo sí me lo vengo preguntando, porque ahora no les sirve. Y ellos nos han sacado el argumento de la cuadratura del círculo. Van a tumbar la Constitución del 91 para no tumbar la Constitución del 91. No, van a tumbar la Constitución del 91. La pregunta es ¿por qué? Y yo les voy a contestar, porque me parece que es importante decirlo. La izquierda de este país es la dueña de los derechos de papel.
Ellos consideran que usted escribe en un papel y entonces todo se hace realidad. Y por eso es que dicen que el proyecto de la salud mejora la salud, porque el proyecto dice que va a ser mejor. Ah, pero usted va a ver si en la práctica funciona. No, eso sí, no le pare bolas, porque lo importante es la consagración. Hoy estaba leyendo un documento que da verdadera vergüenza, que dice que cómo es que van a garantizar que la red funciona y a quién van a demandar, y dice, es que el documento dice que usted va a tener el derecho garantizado, como lo dicen tantas leyes en este país que no se cumplen. Pero además de eso, imagínense, así como les gusta la paz de papel, la constitución de papel, es un irrespeto con este país. Las constituciones son un sueño colectivo por realizar, que necesitan tiempo para consolidarse, tiempo para desarrollarse, necesitan la coherencia, el conocimiento, la maduración. En muchos sentidos son como un buen vino, usted tiene que irlo conservando para que eso vaya saliendo adelante. Pero ¿qué le parece esto? Que ahora nos dicen que es porque no se han cumplido los acuerdos de paz. Y yo me pregunto, ¿cuál es la preocupación con los acuerdos de paz? ¿Cuándo están? No, senadora Marta, ayer no hubo tiempos, ustedes hablaron horas y nosotros los oímos. Les ruego que usted sea respetuosa con los derechos de la oposición, así les duela mucho, le invito a que se salga. Y entonces, yo sí quiero decir esto, porque presidente, ¿cómo es posible que aquí no hablen de los incumplimientos de las FARC? Luego las disidencias de las FARC que encabeza Iván Márquez no firmaron los acuerdos de La Habana con ellos. ¿Y dónde está la información de las rutas del narcotráfico? ¿Y los socios del narcotráfico? ¿Dónde están? ¿Por qué no se la dieron al país? ¿Y dónde está la plata que le robaron a los colombianos con secuestros? Eso sí no importa, porque aquí lo que importa es volver a la criminalidad protagonista de las grandes decisiones políticas de este país. Y ahora nos dicen que es para un acuerdo nacional. Perdón, ¿un acuerdo nacional cómo? Si es que los acuerdos que hicieron con el Partido Conservador los traicionaron. Cuando se empezó la discusión del proyecto de salud, el partido estuvo discutiendo y lo dejaron con los crespos hechos, igual al partido de la U. Y hablan de un gran acuerdo nacional. Y yo pregunto, ¿a quién han invitado a conversar y sobre qué tema? Y les digo una cosa, las constituyentes no son el camino para los acuerdos. Un acuerdo puede terminar en una constituyente, pero no empieza en una constituyente. Porque fíjense que en realidad aquí lo que nos están proponiendo, hoy oíamos un distinguido dirigente de Cambio Radical diciendo que lo que había que hacer es que el presidente Petro renuncie de una vez y vamos a la constituyente. Yo sí me opongo a eso, porque es que la crisis que tiene hoy Colombia no es una crisis de legitimidad del Estado. La crisis de legitimidad que enfrenta hoy Colombia es una crisis del gobierno que no gobierna de Gustavo Petro. Y entonces quiere salirse para que la gente no vea cómo no han podido cumplir ni una de las solas palabras y promesas que le hicieron a los colombianos. Cómo ha sido un camino de mentiras, de ineptitud, que ni pagar la nómina del Estado pueden, porque la pagan 2 veces. Pero ¿sabe qué es? Esto es una excusa para que el presidente disimule que no ha podido gobernar. Pero mucho más grave que eso, senador Miguel Uribe, usted dice que esa constituyente no va a pasar. Yo tengo mis dudas, porque ya empieza usted a oír gente que la quiere apoyar, con una gravedad muy grande para Colombia, porque nadie está hablando del costo que eso puede tener para este país. Este gobierno tiene atemorizados todos los sectores económicos. Ahí ustedes ven los del gas, los de los ultraprocesados, los de las vías, los de la vivienda. ¿Qué tal decirle al empresariado colombiano que este país arranca en una constituyente? No va a quedar una sola empresa en este país, ni va a volver un solo peso de inversión extranjera. Yo le pido respeto al presidente Petro por Colombia y por lo que se ha venido construyendo. Ellos que se las dan de tanto demócratas, ahora resulta que cuando las Cortes toman una decisión en contra de ellos, hay golpe de Estado. Cuando el Congreso toma una decisión en contra de ellos, hay que estigmatizar a los senadores. Cuando alguien dice algo que no les gusta, son enemigos del cambio y lo único que quieren es el status quo. No es cierto. El progreso en un país se construye construyendo sobre lo construido, respetando lo que otros colombianos han construido. Pero yo quiero recordarles esto, con el discurso que nos llevan, de que ellos fueron elegidos con el mandato del cambio y que entonces todo lo que presenten aquí hay que aprobárselos, porque el presidente Duque entonces tuvo votos negativos. Yo quiero invitar al pacto histórico a que recuerde que después del paro nacional, o con el inicio del paro nacional, el proyecto del presidente Duque se retiró del debate en el Congreso. Retiren las malas reformas, que es lo que Colombia está esperando.